7, number 7. Toca hablar de un tema muy interesante, de un tema muy curioso que la gente, también otro que está muy bastardizado en el conocimiento popular, que se utiliza para hablar de cualquier reverenda mierda como si fuera como si fuera ahí un libro en blanco que puedes utilizar para pintar tu basura. No lo es. Es una cosa muy linda. Es una cosa muy linda de la ciencia. Es. No es comprobada. No es comprobada. Eso tenerlo claro. Es una teoría. 100%. Vamos, está en un marco teórico todavía. Y es muy curiosa. La respuesta es H. No estás muy lejos, ¿eh? No estás muy lejos. Lo dices en broma, pero no estás muy lejos. Porque hablaremos de la teoría M también. Que la teoría M se acerca a la H bastante, 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 bastante. Y es la teoría de cuerdas, tío. La teoría de cuerdas. ¿Se viene ardida? No, no, hoy no, hoy no. Hoy estoy de chill. Hoy estoy muy de chill porque vamos a hablar de una cosa muy bonita y muy, muy, muy rara, muy curiosa de la física. Muy, muy extraña. Uno de esos momentos en la física que dices, ¡buah! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura en total! A ver, antes de... Tengo un cafecito. Tranquilitamente. Primero habría que ver el apartado matemático. Hay muchos problemas con la teoría de cuerda. Hay muchos, muchos, muchos problemas. No todos matemáticos tienen muchos problemas teóricos también. Tienen muchos problemas de planteamiento. Tiene problemas la teoría de cuerda. Eso dejarlo claro, ¿eh? Tiene muchas cosas. ¿Se está escuchando la música, tío? Está como muy bajita, ¿no? Por ahí mejor. Te queda bien ese corte, gracias. Tiene muchas cosas curiosas. Tiene muchas cosas curiosas la teoría de cuerda. Pero tiene algo muy lindo. Y es muy tentadora, ¿eh? La teoría de cuerda es muy, muy, muy tentadora. Tuvo un boom por ahí por 2020-21 creo. Tuvo un boom bastante grande, la gente hablaba mucho de ello. Luego como que bajaron las aguas, se ha calmado, ya no se habla tanto. Aún está parte de la comunidad científica intentando atar los cabos porque es que puede ser algo muy importante realmente. Pero se tiene un poco de lado a día de hoy ya. Se tiene un poquito de lado y tiene sus razones para estar un poquito de lado. Pero es importante entenderla, creo yo. Es importante entenderla porque es una de esas veces en que la física parece que te está guiñando el ojo hacia un camino específico. Y como que sí, como que no, como que está ahí un poco de no bien decisa, de que no sabe qué quiere comer hoy. Uy, no sé cómo quiero que sean las bases del universo hoy, la física dice. Así es un poco la teoría de cuerda, es un poquito así. Vamos a entender un poquito hoy. También la experimentación, observación empírica, el mundo de la cuántica no es sencillo ni aparente. Sí, sí, claro, claro. No, y más aún cuando hablamos de teoría de cuerdas, que ya hablamos no de cosas cuánticas, sino que ni siquiera podemos ver. Una teoría del todo, el sueño máximo de la física. Sí es, porque lo que quiere la física, lo que más busca, lo que más anhela con toda la teoría es una unificación. Es una teoría del todo, es una manera de explicar absolutamente todas las fuerzas, todas las interacciones, las partículas, la masa, de dónde provienen las cosas, cómo surge el movimiento, todo. Unificación, esa es. Unificación. Yo soy unidad, tercer juramento. Spoiler de las Chivas Tormentas. Yo soy unidad, eso es lo que quiere la física. Y la teoría de cuerdas es una de esas opciones muy tentativa para la unidad. ¿Por qué? Bueno, vamos a repasar primero. Primero vamos a repasar cosillas. Recordamos de directos pasados, a ver si se acuerdan, del modelo estándar, de las fuerzas básicas del universo y de una cosa muy curiosa que tienen. He abierto un paint por aquí para ilustrarlo un poquito porque a veces me pongo a hablar, a hacer figuras con la mano y como que no. Dibujo horrible, pero bueno. De cosas curiosas que tiene como que tenemos la relatividad general por un lado y luego tenemos la mecánica cuántica por otro lado y como que no se llevan muy bien estas dos, por lo que sea no se llevan muy bien, pero la cosa es que cada una tiene sus juguetes, ¿no? Cada una ha tomado sus juguetes, digamos que esta es la mecánica cuántica y esta es la relatividad general. La mecánica cuántica fue un poquito golosa y en su teoría se llevó por aquí la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, se llevó también la fuerza electromagnética, tres de las interacciones principales del universo, de las fuerzas fundamentales, y la relatividad le quedó por ahí la gravedad. La muy hija de puta se llevó la gravedad. Claro, ¿qué ocurre? No se quieren pegar estas dos, no se quieren acercar, y ninguna quiere pegar, le quiere prestar el juguete a la otra. Ninguna le quiere prestar el juguete a la otra, las dos están muy ahí, muy cómodas, son muy egoístas, no quieren prestar el juguete. No quieren prestar el juguete. Y como no tenemos el juguete, no tenemos una teoría del todo. Si estuviera la gravedad aquí, qué bien sería todo. Qué bien vendría todo. Podríamos explicar casi todo del universo. Tendríamos una teoría unificada de las fuerzas. Entenderíamos la fuerza como una parte unida del universo. Y sería mucho más sencillo entender todo, pero no. Lamentablemente no es así. No es así.
hay un problema. Hay un problema, es que la gravedad está por aquí. Y normalmente cuando tú quieres trabajar con mecánica cuántica, ¿qué tienes que hacer con la gravedad? Tienes que forzar. Es como un niño pequeño que le tienes que echar un boche, le tienes que decir comparte, comparte. No quiere compartir realmente y sigue siendo suya. Sigue siendo suya, solo se lo está prestando porque lo estás forzando a que lo preste, ¿no? Y eso es lo que hacen normalmente. Cuando meten este elemento que es conocido como el gravitón, digamos que esto es el gravitón, de entender la gravedad como una partícula. Cuando meten por ahí el gravitón para intentar entender mejor la mecánica cuántica, es un poco forzarlo a compartir, pero no se lo está prestando, no se lo está dando, sigue siendo de la teoría de la relatividad. Es un poco problema. Entendemos eso no queda súper claro. No podemos tener una teoría unificada porque son dos egoístas de mierda, dos hijos de la gran puta, los dos, Cuidado, cuidado. ¿Qué ocurre? Normalmente cuando tú quieres meter esas teorías juntas, tienes que forzar cosas. Tienes que hacer que algunos numeritos cuadren. ¿Sabes cómo cuando haces cuando tienes examen y la ecuación te da 7, pero las respuestas son 8, 52 y 203? Y tú dices, bueno, pues 8 es la más cercana y coges 8. Es un poco eso. Se hace un poquito eso. Pero esto es problemático. Porque a la ciencia no le gusta esto. A la ciencia le gustan las cosas verídicas, las cosas comprobables y las cosas que puedan ser replicables también. Y esto no funciona. No me funciona bien, no me gusta. I don't like it. ¿Qué ocurre? Llega la teoría de cuerdas. ¿Qué es la teoría de cuerdas? Bueno, vamos a ver primero. ¿De dónde nace la teoría de cuerdas? La teoría de cuerdas nace de cuerdas. Literalmente, de cuerdas. Y es una historia muy curiosa la de la teoría de cuerdas. Porque nace de la investigación de ecuaciones para explicar la vibración de cuerdas. Literalmente. Literalmente. Es tan básico como eso. Para explicar las vibraciones de cuerdas, nace una ecuación muy bonita, muy bella ella, muy preciosa, y es como te está guiñando un ojo esa ecuación. Esa ecuación le guiñó un ojito a la física y nos decía cosas muy interesantes, porque en esta ecuación sobre la teoría de cuerda estaba utilizando las 4 fuerzas. No es exactamente así, estoy saltándome cosas y estoy simplificando otras cuantas como siempre hago, pero nos quedamos con la idea. Esa ecuación tan linda usaba las 4 fuerzas naturalmente, nadie estaba forzando nada. Por alguna razón aquí la mecánica cuántica y la gravedad decidieron colaborar y la relatividad general le prestó la gravedad a la mecánica cuántica, se la prestaba. Cuando hacemos la ecuación para las cuerdas, de repente la relatividad general está un poco colaboradora y se la presta. Se la deja, le dice, toma, es tuya, dale, úsala. Y tenemos el quantum de la gravedad. Entonces, claro, vemos esa teoría ahí que es para explicar un poquito las cuerdas en vibración y alguien dice, ojo, si lo usa aquí, ¿en qué más se puede usar? Y se empieza a investigar. Se empieza a investigar y intentamos tener un nuevo entendimiento de las cosas. Porque si esta es la primera vez, no la primera, pero una de las veces en la que vemos de mejor manera unidas a todas las fuerzas fundamentales, tenemos unificación, aunque sea en un apartado muy específico, pero hay una unificación aparente. ¿Qué tal si aplicamos esto a una mayor escala? Dijo un científico muy inteligente, el cuyo nombre no recuerdo, posiblemente europeo, no sé, algo raro. Digo un científico. ¿Qué tal si aplicamos esto a una mayor escala? ¿Qué tal si intentamos entender el universo con cuerdas? Se vuelve loco, se vuelve loco el man. El man se volvió loco un día y dijo, tengo una partícula. Pero ¿qué tal si esto no es una partícula? ¿Qué tal si realmente esta partícula es una cuerda? Y vibra. Y lo que pasa es que nosotros, como somos tan grandes y no podemos ver cosas tan pequeñas, lo que pasa realmente es que aquí tenemos una cuerda, otra cuerda, otra cuerda, otra cuerda, pero son cuerdas muy pequeñitas, muy pequeñitas, muy pequeñitas, muy pequeñitas, y terminan haciendo lo que parecen ser partículas. ¿Y qué pasa si lo que entendemos como diferentes partículas son realmente diferentes formas en las que esta cuerda está vibrando? Pues que en este caso, la relatividad general le presta sus jugueticos a la mecánica cuántica y dice, ¿hombre? ¿Tenemos unificación? Tenemos unificación, se están uniendo, efectivamente, se han unido. Se han unido las fuerzas fundamentales del universo, tenemos una teoría del todo y hemos resuelto la física clásica como la conocemos, ya no hay que estudiar más. Eso sería muy hermoso, lamentablemente no ocurrió eso. Eso es la teoría.
Esto es la teoría de cuerdas, es lo más básico que te puedo decir de la teoría de cuerdas para que la entiendas, ¿no? En lugar de entender el universo como partículas, lo entendemos como cuerdas. Unas cuerdas que tienen longitud y que se extienden en el universo y que tienen vibración y además se mueven con el universo. Y otra cosa muy interesante para esta unificación es de otro científico muy inteligente, él que tampoco recuerdo su nombre porque no me acuerdo de los nombres de nadie, es que él dijo, ¿y qué pasa si junto este punto de la cuerda con este punto de la cuerda? ¿Qué ocurre si junto los dos extremos de una cuerda? ¡Hala! Tengo un círculo. ¿Y qué pasa si este círculo fuera un bucle energético y no tuviera masa? Pues que entonces tendría un spin de 2. ¿Y qué sería? Un gravitón. Entonces tenemos un gravitón. ¿Qué es el gravitón? El gravitón es cuando los científicos le obligan a la relatividad general a compartir sus juguetes. Cuando la relatividad general comparte los juguetes, obligado te da un gravitón, pero la teoría de cuerda te lo acaba de dar. Y no está obligando a nadie a nada. ¿Dónde está el Go Beyond? Por ahí va. De hecho, esto es Go Beyond. Esto es Go Beyond, básicamente. Y no está obligando a nadie a nada. Y tenemos el gravitón ahí todo hermoso, todo precioso, todo. Ya está resuelto. Se ha resuelto, gente. Se ha resuelto. Hemos terminado con la física. ¿Y por qué no podemos ver las cuerdas? Dirás tú. Te preguntarás. Ese es un problema de la teoría de cuerdas. ¿Por qué no la podemos ver? Bueno, pues para que esto sea factible, si ya no podemos ver una partícula porque no proyecta luz, no podemos ver las partículas, una cuerda sería 100 veces más grande que la escala de Planck. Es decir, tendría que ser unas 10 a las menos 32 veces. Unas 10 a la menos 32 su tamaño. O sea, infinitamente más pequeño que una partícula. Porque claro, la partícula tendría que estar compuesta de un montón de cuerdas. Entonces es imposible ver una cuerda, realmente. Sería imposible. Vale. ¿Qué ocurre con esta versión tan bella del universo? Si ya lo tenemos resuelto, ¿por qué seguimos buscando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay un problema entonces? Si ya está resuelto, nos ha dado el gravitón, tenemos ahí, solo tenemos que hacer un poquito las ecuaciones para calcular todo como si fueran cuerdas. ¿Por qué no? Se me ha instalado el Marvel Rival, perfecto. ¿Por qué no nos deja? ¿Por qué no nos deja? Bueno, hay un problemita. Hay un problemita. ¿Y cuál es ese problemita? Las dimensiones. ¿Qué ocurre? Cuando empezamos a plasmar el universo de esta manera, cuando empezamos a entender el universo como cuerdas, nos queda un problema, que ya viene de algo teórico, de algo de ponernos ahí a hacer cálculos, que no les voy a enseñar cálculos matemáticos porque ni yo los conozco, es algo muy especializado. Pero la cosa es que nos queda un problema. Si empezamos a hablar de que el universo son cuerdas, y están ahí relacionadas, y las fuerzas fundamentales están unificadas, tenemos un problemita. Exacto. Nosotros entendemos el universo como un lugar de 4 dimensiones. Nos podemos mover de adelante hacia atrás, eso es una dimensión. De arriba abajo, esa es otra dimensión. Tenemos profundidad, ahí tenemos 3 dimensiones. Y luego tenemos el tiempo, vamos a decir que el tiempo es esta burbujita. Y luego tenemos el tiempo, que sería nuestra cuarta dimensión. Así entendemos el universo. Claro, las dimensiones son algo muy importante para entender el funcionamiento de la materia en general y del movimiento. Son las bases del movimiento porque son los rangos de libertad que tenemos para que exista el movimiento. Pues en la teoría de cuerda, la muy hija de puta te está guiñando el ojo, pero te está guiñando el ojo y la cabrona vive en Guaricano. Vive en Guaricano y no puedes bajar para allá porque allá hay, de repente, 10 dimensiones. Normalmente tenemos 4, tú en tu barrio vives en Piantini, tienes 4 dimensiones. La teoría de cuerdas está en Guaricano, tiene 10 dimensiones. Tenemos un problema. ¿Dónde están? No las estoy viendo. Allá matan, sí, ya me entendiste. No las estoy viendo, esas 10 dimensiones. Tenemos un problema. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Dónde están las 10 dimensiones? Bueno, vamos a explorar eso un poquito más tarde, pero este es uno de los grandes problemas que tiene la teoría de cuerda. Para que sea plausible y este marco de vibraciones, que cada partícula y cada interacción se represente con una vibración diferente, el universo debería tener al menos 10 dimensiones diferentes. Claro, no vemos 10 dimensiones. Tenemos un puto problema. Las 10 dimensiones vienen de Tartaria. Ese es. Vienen de Tartaria. Aquí falta la H.
Nos falta la bellísima H. Obviamente, vaya H más horrible, tío. Obviamente nos falta la H de Tartaria para terminar la teoría de cuerdas. Pero ese es el problema. Bueno, es uno de los tantos problemas. ¿Qué más pasa con la teoría de cuerdas? Bueno, ¿qué nos dice? Otra cosa interesante es, pues para resolver este problema, algunos científicos dicen, hombre, pues ¿qué tal si creamos las branas? ¿Qué son las branas? Tú dirás, vale. ¿Qué ocurre con estas dimensiones? Hay un ejemplo muy famoso, que es el de si tú estás viendo una hormiga cruzar un cable, tú estás viendo que esa hormiga, cuando está cruzando el cable, está caminando en 2 dimensiones, ¿no? O sea, está caminando de aquí para allá. Pero realmente la hormiga tiene una dimensionalidad más grande. Pero desde nuestra perspectiva no lo podemos ver la dimensionalidad de la hormiga, porque se puede mover alrededor, puede mover de arriba abajo, tiene mucha más dimensionalidad de la que parece. Pero como somos tontos y somos muy grandes y nuestros ojos no nos dan, no podemos verlo porque no estamos en su perspectiva. ¿Qué ocurre? Pues que se propone que estas 10 dimensiones, tenemos 4 que son a gran escala, que nos funcionan a nosotros, que son macros, y hay 6 dimensiones que están plegadas. Que están como compactas, son muy compactas. Y como son muy compactas, prácticamente no nos enteramos de que existen. Es imposible que sepamos que existan. ¿Qué ocurre? Esto también trae problemas. Como toda la física, cuando quieres una propuesta, siempre trae problemas. Esta es una solución a las 10, pues trae más problemas. Voy a bajar el chat, por cierto, para que se vea un poco más. Pues trae más problemas estas 10 dimensiones. ¿Qué ocurre? Que a la física no le gusta esto. A la física no le gusta eso. Dicen, no, ¿qué ocurre aquí? Aquí hay algo raro. Porque si tú agarras y tienes 6 dimensiones y la puedes plegar de diferentes maneras entre ellas mismas, de formas que no sean reconocibles para el humano, la física nos dice que tenemos al final de estas 6 dimensiones, la podríamos plegar de 10 elevado a la 500 veces de formas diferentes. Ese número lo podemos hacer de formas diferentes, estas dimensiones. Y la física dice, no me vengas con esas. A mí me das un universo ordenado, unificado, y me explicas la manera correcta de plegar esas dimensiones. No me gusta eso de que no es que hay posibilidad. No. O me lo explicas o no me lo explicas. ¿Qué ocurre? Estas posibilidades... Uy, hemos movido la mesa. Estas posibilidades se llaman branas. Esto es lo que se conoce como branas en la teoría de cuerda. ¿Vale? Este número de posibilidades son las posibles branas, que es la que puede estar plegadas a estas 6 dimensiones que no conocemos. ¿Qué ocurre? Que los científicos que están más decantados por la teoría de cuerdas, o que estaban, porque a día de hoy es más reducido ese factor, se sigue estudiando mucho, pero es más reducido, los que están más decantados, decían que lo que ocurre es que sí está definido. Sí tenemos solamente una brana, nosotros vivimos en una sola brana. Pero ¿qué pasa? Que este 10 a la 500, que podrían ser muchísimo más, de hecho se estima que son más, que este 10 a las 500 son multiversos. Y cada uno de esos universos está plegado, estas branas están plegadas de una manera específica. De aquí nace que de la teoría de cuerdas se hable de multiversos, ¿vale? De aquí nace todo el tema. Esta es la base de la teoría de cuerdas. Es una teoría del todo, o sea, unifica las interacciones básicas universales y nos regala una forma de entender el universo que puede ser muy intuitiva y que va acorde con nuestro entendimiento tradicional. Pero tiene problemas. Tiene 10 dimensiones ahí, 6 nos sobran bastísimo. Este es uno de los problemas, hay varios problemas, este es uno de ellos. 6 nos sobran bastísimo y se va muy a la mierda. Luego, hay otro grupo de científicos quienes proponen que de hecho, sí, no que no hay multiversos, sino que hay algo que todavía no entendemos y que la teoría de cuerdas es parte de una teoría mucho mayor, que sería una verdadera teoría de unificación completa, que es la teoría M. La teoría M es fantasía. Francamente, es fantasía, es casi fantasía. Es una idea que se basa en la teoría de cuerdas, que ya vemos que no es una teoría comprobada. Y vamos, la toma como si fuera parte de una unificación que todavía no conocemos,
Pero a día de hoy sigue siendo muy fantasía la teoría M. O sea, es una teoría de superunificación, por así decirlo. Luego están términos como la simetría y la supersimetría que nos dan las cuerdas de cómo entendemos su extensión en el espacio. Porque claro, si dejamos de entender a las partículas como un punto y le entendemos como una cuerda, les damos dimensionalidad en el espacio. Y les damos una interacción con el espacio también. Si se acuerdan que el espacio... cómo funciona la gravedad en el espacio. Aquí, que es como si fuera una alfombra. Imagínate esas cuerdas, estas cuerdas que están aquí, fueran de la teoría de cuerda. Ahora tenemos que las partículas se extenderían en el espacio con la gravedad. Se extenderían con la gravedad, que de normal nosotros entendemos las partículas como puntos particulares del espacio. Aquí tenemos ya que se extienden. Esto cambia un poco nuestro entendimiento y de hecho nos conviene que sea así. Pero claro, tiene muchos problemas. Tiene un montón de problemas. Superunificación, sí. Tiene un montón de problemas. De ahí saca la dimensión del power scaling, básicamente. Tiene un montón de problemas. Así que vamos a repasar algunos videillos un poco más llevaderos. A ver si lo he explicado bien. Creo que lo he explicado. Creo que lo básico lo he llegado a explicar bien. Voy a borrar, bueno, no voy a borrar esto que estoy diciendo. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí perfectamente. Tengo unos cuantos videos muy básicos. Uno de curiosamente aquí explicando la teoría de cuerda. Otro de Science Click español para que la tengamos con ejemplos más prácticos. Uno, como no, de Javier Santolaya, hablando de por qué son necesarias las 10 dimensiones. Que eso ya sí que hay que profundizar bastante más. Si quieren podemos ver sobre la teoría M. Pero es que la teoría M ya digo que es más fantasía que otra cosa. O sea, es una unificación. Algo que me salté decir es que la teoría de cuerdas tiene 5 variables. O sea, hay 5 variaciones de la teoría de cuerda. Hay 5 teorías de cuerda en total. Y la teoría M intenta unificarlas todas en una superunificación, por así decirlo. Hola, hijos de Witten. Entonces podemos ver esto también. Y aquí hay otro que me explica también sobre las 10 dimensiones. ¿Por qué? ¿Por qué son 10 dimensiones? Que eso está interesante siempre. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar. Eso es. Esto como ayuda a romper los números en Balatros. Pues si puedes tener un Joker de cuerdas, tienes un Joker unificado que unifica a todos los Jokers en uno solo. Y con eso rompes el Balatro. Está todo guapo. Una pregunta, profesor. ¿Las 6 dimensiones no podrían ser mejor en vez de más pequeñas, más grande? Que haya por encima de nuestras 4 dimensiones, haya 6 que no conozcamos. Más grande. Esa es otra posibilidad, esa es otra perspectiva. Pero tiene sus problemas el hacerla más grande también. Tiene su problema en hacerla más grande porque implicaría también acrecentar nuestra visión de la cosmología del universo. Entonces sería muy problemático. Pero vamos a eso ahora, Vamos a empezar con este. De nuevo, a explicar desde cero las bases de la teoría de cuerdas. Se está sacando un arma. Esto no es Estados Unidos, Cálmate. Cálmate. Vamos a ver primero de curiosamente qué es la teoría de cuerdas. Uno de los más anhelados sueños de la física es encontrar una teoría que explique desde la formación de los... Eso es lo que he mencionado antes, ya lo sabemos todo. Lo que quiere la física es unidad, unificación. Que todo esté juntito, ordenado y bien explicadito, átomos hasta el comportamiento de los astros e incluso el origen del universo mismo. Una teoría del todo. Hay una teoría que promete tener la respuesta. ¿Qué es la teoría de cuerdas? Ya Newton fue capaz de describir con sus matemáticas el movimiento de atracción de los objetos con masa, sean estrellas o manzanas. Más adelante, Einstein explicó cómo el fenómeno de la gravedad sucede debido a la deformación del espacio-tiempo. Además, pudo explicar el comportamiento de objetos que se mueven a velocidades cercanas a la de la luz, algo que quedaba fuera del alcance de las leyes de Newton. Mientras, científicos como Planck, Bohr o Schrödinger, entre otros, crearon la mecánica cuántica. De todos esos temas creo que hemos hablado hasta ahora, todos estos, en los directos científicos creo que hemos profundizado. Tío, no sé si subir los directos científicos al canal secundario, porque es verdad que es un contenido muy denso también para ver de resubido, no sé. Describe el comportamiento de las partículas más pequeñas. A Einstein no le gustaba la mecánica cuántica, sí. ¿Se acuerdan que Einstein era tremendísimo ardido de la mecánica cuántica y del experimento de doble rendija? Decía, no, entrelazamiento, superposición, no me gusta, no. A Einstein no le gustaba nada, que el átomo, regidas más por cálculos probabilísticos que por las leyes deterministas de la mecánica clásica. En el átomo operan fuerzas como la fuerte, que mantiene unidos protones y neutrones en el núcleo, y la débil,
que es responsable de que ciertas partículas se conviertan No le sabía, eso es porque te perdiste el directo científico número 6. en otras. La mecánica cuántica también puede explicar la fuerza electromagnética. Así, por un lado, tenemos la mecánica Curiosamente defiende el socialismo, el canal no es fiable. Estamos hablando de física, me la suda. Además, es una explicación muy básica. No puedes cagarla explicando esto. cuántica que explica No es difícil explicar esto, tío. tres de las cuatro fuerzas fundamentales y por el otro, la teoría de la relatividad que explica la gravedad. Bueno, me ha robado el ejemplo, ¿eh? Me ha robado el ejemplo, hijo de la gran puta. Hijo de la gran puta. Los juguetes, esos son los míos, ¿eh? Me ha robado el ejemplo, el cabrón. Einstein trabajó el resto de su vida en una teoría que unificara las cuatro fuerzas, pero nunca lo logró. La dificultad era grande. En esencia, una teoría del todo debería explicar de qué está hecho todo cuanto existe en el universo No es cierto, tú le robaste el ejemplo. No, que se joda, fui yo. y por qué es así. Esta pregunta ya se la hacían filósofos como Demócrito allá por el siglo Mi puto padre Demócrito descubriendo los átomos en el siglo IV antes de Cristo. cuarto antes de nuestra era. Pensó que si partes algo en dos y luego una de sus partes la vuelves a cortar y así muchísimas veces, debería llegar un momento en el que encontrarías un ¿Ya las unificaron? No. objeto que ya no pudieras dividir. Llamó Créeme que en el momento que haya una teoría unificadora completa, que sea viable y que sea comprobada, se va a enterar todo el mundo. Se va a enterar todo el mundo, porque sería la revolución científica más grande de la historia, posiblemente. En el momento que unifiquemos todas las fuerzas fundamentales del universo, es que es una locura. a ese objeto hipotético átomo no cortable. John Dalton hasta 1800 Vendrán los socialistas, se peleó con el gobierno de izquierda de su país porque le robaron el contenido. Mira, no me importa, sea socialista, de derecha, puede ser un puto nazi. No me importa, loco, estamos hablando de ciencia. 404 Science, bitch. descubrió que estas pelotitas indivisibles sí De verdad, lo de meter política en todos lados, cálmese un poco con la política, loco, me la suda. Muchísimo, pero muchísimo, no sé ni cuánto. existían. Y Niels Bohr expuso que, oh sorpresa, no era Además del marco tecnológico teórico que podría surgir. Es que sería un entendimiento nuevo de absolutamente todo. Y posiblemente cuando pase, entendamos que nuestra tecnología es lo más arcaico del universo. Porque nos basamos en... Hay muchas cosas que sí que tenemos la suposición. Entonces, esa cosa la que suponemos del gravitón, esas teorías a lo mejor se mantienen. Claro, si la unificación se hace por medio del gravitón, que es lo más palpable para nosotros a día de hoy. Pero es que sería una revolución durísima para la ciencia. pelotitas indivisibles, sino que estaban formados de partículas más pequeñas. Esas partículas son los protones, neutrones y electrones, y su cantidad determina si se trata de un átomo de oxígeno o de flúor. Pero, ¿de qué están hechas Apuesto a que a día de hoy, toda esta explicación del principio antes te hubiera parecido súper interesante, pero como llevamos 7 directos científicos, ya les parece redundante. ¿Verdad? A los que están aquí desde el principio. Ya les parece como un poco redundante para llegar a lo que queremos hablar. Parece casi relleno. estas partículas subatómicas? El modelo estándar nos dice que están hechas de otras partículas elementales, leptones y quarks. Cada tipo viene en 6 sabores diferentes. ¿En serio? Y también bosones. Aunque el modelo estándar es consistente con los experimentos, ha dejado varias cuestiones sin resolver. Por ejemplo, ¿por qué las fuerzas tienen ciertos parámetros arbitrarios llamados constantes y no otros? Y sobre todo, ¿de dónde sale la gravedad? Es en este contexto que surge la teoría de cuerdas. Mucho directo científico, pero sigue sin explicar la H. Es que no he hecho el doctorado todavía, tío. De hecho, Si hagas un doctorado, voy a explicar la H. son 5 teorías o 5 enfoques diferentes, pero básicamente postula que las partículas subatómicas no son puntos sin dimensión como los concibe el modelo estándar, sino cuerdas de una dimensión. Su medida, la longitud de Planck, la distancia más pequeña posible, el píxel del universo. Bueno, creo que era 100 veces más que la longitud de Planck, ¿no? Que era 10 a la menos 35. Creo que... 10 a la menos 35, sí. Cercana a la longitud de Planck. Sí, vale, estoy correcto yo. Ahí un poco se ha equivocado. Ahí se ha equivocado. Pero sí, no es la longitud de Planck exactamente. Sería, teóricamente, una cuerda sería cercana a la longitud de Planck 100 veces más que la longitud de Planck, que son 10 a la menos 35.
Sucede que estas cuerdas vibran y se mueven siguiendo diferentes frecuencias y patrones determinados por el espacio multidimensional. Vamos a ver el bosón de Higgs. Ya hablamos del bosón de Higgs y del módulo estándar. Podemos profundizar más en el bosón de Higgs si quieren, pero ya hablamos de eso un poquillo, ¿eh? En el que se mueven. La manera en la que vibran define qué tipo de partícula forman, así como la vibración. Cierto. Otra cosa que olvidé mencionar que tiene la teoría de cuerdas que nos puede dar muy interesante es que como ahora pasamos de tener partículas, de que las cosas se definan por partículas y por una constante, si se definan por vibraciones, al definirse por vibraciones nos surgen los neutrolinos. No sé si lo he dicho bien, no me acuerdo si es el nombre correcto, pero básicamente es una forma de explicar la antimateria por medio de las teorías de cuerdas. Tendríamos un opuesto al neutrón por medio de las vibraciones y tendríamos la antimateria también resuelta. Es que la teoría de cuerdas es una locura, ¿eh? La teoría de cuerdas es una locura completa. De una cuerda de guitarra define qué nota se escucha. Siendo sincero, estas teorías no son muy útiles en mediano o corto plazo. Me voy a estudiar ciencias más aplicables. Te amo, buena tarde. Ok. Vale. Pero a ver, espacio multidimensional. O sea, yo nunca he dicho que te voy a dar clases aquí no sé de qué esperas clases en mi directo, tío. Esto es para entretener. Además, ¿cómo que no son útiles? ¿Cómo que no es útil entender la base de tu universo a través de un marco teórico incompleto? ¿En qué universo no te es útil? No sé. Si quieres ciencia aplicable, vete a hacer diferenciales, loco. No sé. O sea, si quieres ciencia aplicable, a mediano o corto plazo. No veas ninguna teoría. No te pongas a ver ni mecánica cuántica, ni teoría de nada de eso. Vete a hacer diferenciales y límites. Vete a hacer diferenciales y límites por un tubo. O sea, no sé qué haces viendo teorías en general. Para ser matemáticamente coherente, la teoría de cuerdas requiere que las cuerdas se muevan no en 3 ni en 4, sino en 10 dimensiones diferentes. Pero no que el espacio-tiempo tenía 4 dimensiones. ¿De dónde salen las otras 6? Una explicación es que esas dimensiones extra son microscópicas. Están de alguna manera enrolladas y escondidas en la escala más... Enrolladas no es el término correcto. El término correcto sería como acopladas o plegadas. Pequeña. Enrolladas puede dar confusión. Así como cuerda también puede dar confusión, porque obviamente no hablamos de cuerdas literales siempre. Recuerden que estamos abstrayendo conceptos. Cuando hablamos de la teoría de cuerdas, realmente hablamos de, en vez de cuerda, sería una suerte, ¿ese era el paint? No. Una suerte de bucles de energía, por así decirlo. Sería una suerte de bucles de energía que están condensados ahí. Las cuerdas existirían en este espacio multidimensional llamado espacio de Calabi-Yau. De ser reales estas dimensiones extra, explicaría por qué observamos que ciertas partículas aparecen o desaparecen sin que sepamos de dónde vienen o a dónde van. Las cuerdas estarían hechas de energía. Es que es una nueva teoría que yo mismo he pensado, por eso aún nadie la conoce, pero quiero escuchar tu opinión. ¿A qué te refieres? ¿Has dicho algo antes? No veo tu mensaje. Si estás en un mismo conjunto, ¿cómo sabemos que son 6 diferentes y no uno, que no entendemos? ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a las dimensiones que también se pueden unificar? No plausible por lo que sabemos a día de hoy. No es plausible por lo que sabemos a día de hoy. Además, lo de que son 10 no lo he explicado a profundidad porque es que ya estamos hablando de meternos a hablar de cálculos matemáticos y no me voy a meter en los cálculos matemáticos de la teoría. Hay cosas... Para el entendimiento popular de la física y de cualquier ciencia. Para el entendimiento popular de cualquier ciencia, tú tienes que asumir que hay cosas que vas a dar por sentado tú. Que tú tienes que dar por sentado. Al menos que tengas la intención de verdad especializarte en estas áreas y de verdad profundizar a nivel matemático de todo esto, tienes que entender que vas a dar muchas cosas por sentado. Como que como este ejemplo, por ejemplo, de que las ecuaciones saquen que sea un total de 10 dimensiones. Tienes que darlo por sentado. A menos que te vayas a sentar a ver un Word de 50 páginas de ecuaciones y lo vayas a entender, ya lo siento. Yo no voy a hacer eso. Hay cosas que tienes que dar por sentado. Energía pura. Hay un video de Paul Beltran que explica fácil las 11 dimensiones. Vale, lo podemos ver. Tengo esto. Tenemos este datum blot que explica las 10 dimensiones. Que le explica ahí a profundidad. Yo no soy la persona para eso porque yo ni siquiera he terminado los estudios de física. No estoy graduado. O sea, yo soy un fanático de esto, como todos ustedes, sin más. Que tengo más conocimiento, tal vez porque me he interesado más y mediáticamente he conocido más y he estudiado más por mi cuenta. Pero fuera de eso, yo no soy un profesor de física ni nada del estilo, ¿eh?
Por lo tanto, la materia está hecha de energía, lo que es consistente con la ecuación relativista de que la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Ciertas cuerdas relaciona la relatividad, tío. Que estuvieran cerradas serían los anhelados gravitones, las partículas. Eso serían los que tienen un spin de 2, que no tendrían masa. Que mediarían la gravedad. Pero esta parte de... Entonces le dejo de decir, profe, no. La teoría aún es muy problemática. Otro problema de la teoría de cuerdas es que, de ser cierta, describe nuestro universo y sus leyes, pero también millones de otras leyes y otras constantes que no existen. Estas serían las branas. Recuerdan que les dije que tiene 10 a la 500 formas de pliegues diferentes para estas 6 dimensiones, y cada una sería una de esos universos. Los que la defienden afirman que eso no es problema, son leyes y constantes de otros universos. Es más, eso podría indicar que nuestro universo surgió... De hecho, tío, me ha molestado tanto, me ha picado tanto que lo voy a banear, tío, y ya está. De la colisión de otros universos o de la división de un universo en dos. La teoría de cuerdas aún es muy discutida entre los científicos, pero de ser acertada, tendría una implicación muy hermosa. Si todo lo que existe es producto de cuerdas que vibran en diferentes tonos, cada objeto y cada ser sería una melodía, una canción, y el universo entero sería una inconmensurable y compleja... Bueno, esto último es un poco fumada, porque no es... es un poco fumada. Es un poco fumada, porque no hablamos de cuerdas literales, tampoco hablamos de vibraciones literales. Un poco fumada, pero sí. Dale. Te la paso. Está guapo por el video. Se entiende la base. ¿De dónde coño es esa alerta? Creo que es la de Kik. Creo que esa es la alerta que configuré para Kik y se muestra aquí. Alguien ha seguido en Kik, no sé. Vale. Se entiende la base con este video. Lo único malo de este video es lo de la longitud de Planck. Ahí aflaquea un poco, pero... Para el populacho tampoco es necesario extenderlo, aunque si tuviera la longitud de Planck sería bastante problemático. Pero para hablar ahí no es necesario entender que no sea exactamente la longitud de Planck y que es más bien 10 a la menos 35, ¿vale? Pero da igual. Está bueno. Ahora, vamos a ver antes del de las dimensiones. Para establecer de una manera más práctica, aunque yo dice... Mi tremendísimo aquí de arte, de diseño, representación gráfica de la teoría de cuerdas. Creo que ScienceClick, si bien no tan perfecto como el mío, nos puede dar una representación un poco más práctica. Así que a ver qué nos tiene que decir de la teoría de cuerdas. Hola, hoy en ScienceClick, la teoría de cuerdas. Nuestro universo contiene materia que, al agrandar la escala lo suficiente, está formada por partículas. Existen diferentes tipos de partículas: electrones, quarks y neutrinos. ¿Por escala hiperversal o multiversal? Yo te diría que hiperversal. Las partículas se mueven y pueden interactuar mediante el intercambio de otras partículas. La fuerza electromagnética, por ejemplo... Eso es otra cosa que me salté a explicar. Lo de que, como entendemos la cosa a día de hoy, del intercambio de partículas y los quantums. Y de que, en cambio, aquí sería por vibraciones también. Que eso es otra cosa. Es que tiene muchas implicaciones. Tiene un montón de implicaciones la teoría de cuerdas, te lo juro. Pero un chingo. Es transportada... De nuevo, hablamos de una teoría que unifica prácticamente todo el conocimiento de la física clásica. Pero, claro. Por el intercambio de fotones. Todas estas partículas diferentes conforman lo que se conoce como el modelo estándar, nuestra descripción matemática más precisa del mundo cuántico. De nuevo, qué bueno ir haciendo los directos científicos desde la base. O sea, creo que empezar por el modelo estándar y la mecánica cuántica fue la mejor decisión. Hablar de modelo estándar, de spin y de tema de campos, sin quererlo, te termina dando las bases de tantas cosas, tío. Bueno, de todo, la base de todo. Hasta la fecha. Existen dos categorías principales de partículas: los fermiones, que conforman la materia, ya lo sabemos, y los bosones, que contribuyen a la descripción de las interacciones. A primera vista, se podría pensar que se trata de la teoría final, que el modelo estándar puede describirlo todo. Pero, por desgracia, hay otra interacción que escapa a este modelo: la gravitación.
A gran Nuestra eterna escala, rival. la gravitación puede describirse mediante la relatividad La eterna rival, la gravitación, tío. general. Los astros curvan el espacio-tiempo, lo que atrae a otros astros. Como ocurre con otros tipos de interacciones, cabría esperar que la curvatura del espacio-tiempo estuviese compuesta a escala cuántica de pequeñas partículas, cuantas de curvatura del espacio-tiempo, llamadas gravitones. Gravitón, sí. Pero cuando se intenta incluir el gravitón en el modelo estándar, los cálculos dan resultados absurdos, con valores infinitos que no se pueden remediar. Nada que hacer. No hemos conseguido describir la gravedad a escala cuántica. Para resolver este problema, los físicos llevan más de medio siglo buscando nuevas teorías. En este video construiremos Pero eventualmente eso de desecho, ¿no? ¿El qué? ¿Cómo que desecho? No entiendo. juntos uno de los enfoques más prometedores, la teoría de cuerdas. La idea fundamental es bastante sencilla. En el modelo estándar, las partículas se describen como pequeños puntos sin dimensión. Se presupone que estos puntos no tienen todos las mismas propiedades, lo que explica que existan diferentes tipos de... Espera, están tocando la puerta. Dame un segundo. partículas. En la teoría de cuerdas, supondremos que en realidad, si nos acercamos a las partículas, todas están formadas por el mismo objeto, una pequeña cuerda, a veces abierta, a veces cerrada. Joder, que estoy aquí, lo están haciendo enfrente de mí, joder. Stop. Estas pequeñas cuerdas tienen tensión, como diminutos elásticos, y pueden vibrar. Una cuerda de guitarra puede vibrar de diferentes maneras, los armónicos. Del mismo modo, las pequeñas cuerdas pueden vibrar de diferentes formas. Una ondulación, dos ondulaciones, tres ondulaciones, en fin. Y cada forma de vibrar se comporta, a nuestra escala, como una partícula diferente. Claro. De aquí nacería el modelo estándar de la teoría de cuerdas. Hay un canal llamado Paul Beltran que habla de estos temas. Luego lo buscamos, luego echo un ojo. Al hacer los cálculos, se descubre que algunas cuerdas se comportarían como fotones. Y aún mejor, algunas como gravitones. Esta es la magia. Esta es nuestra cuerdita mágica, la vibración mágica. Partiendo del sencillo principio de que las partículas son pequeñas cuerdas con una tensión, De hecho, lo pone ahí, ¿no? Sí, esto es lo que pasa cuando unificas una cuerda de los dos extremos y no tiene masa, que toma un spin 2, que es lo que toma aquí, sin masa, con un spin de 2 y tenemos el gravitón. partiendo del sencillo principio de que las partículas son pequeñas cuerdas con una tensión, se explica ya por qué hay distintos tipos de partículas. Y de forma natural, predecimos la existencia del gravitón, describiendo la gravedad a escala cuántica. Y claro, esto ya no nos da tanto problema, no ser un punto fijo del universo, sino una cuerda que se extiende la longitud del mismo, puede interactuar sin ningún tipo de problema con las cosas, con el resto de las fuerzas. Y como son todas vibraciones, no se ocupan en campos diferentes. Ahora queremos comprender cómo evolucionan estas cuerdas en el universo. Para ello, nos basaremos en los principios de nuestros modelos actuales. Imaginemos que lanzamos un electrón contra un objeto. El electrón se propaga como una onda y, al llegar al objeto, es imposible predecir por adelantado la posición en la que se materializará. Pues doble rendija, se colapsa en el momento que llegan, ya lo sabemos. A la El marco de probabilidad y colapsa cuando es medido. escala de las partículas, un mismo experimento puede dar varios resultados diferentes. Solo se puede predecir la Te lo he mencionado en Twitter por si quieres echar un vistazo a las teorías. No uso Twitter para nada, loco. Entro en Twitter 3 veces al año. Puedo ver, es que creo que ni tengo la cuenta abierta en este navegador. Ni me sale Twitter. probabilidad de observar A ver. este o aquel resultado, y el objetivo de la física es establecer estas Mira, tengo abierta, probabilidades. loco.
No me acuerdo de la contraseña, tendría que ver. El enfoque matemático para determinar la probabilidad de observar un resultado consiste en considerar al mismo tiempo todos los escenarios posibles que conducen a ese resultado. Se suman todas las trayectorias, pero también todas las interacciones posibles. Por ejemplo, un electrón puede emitir un fotón y luego reabsorberlo, Solo abrí Twitter por lo de Instant Gaming, ya está. o 2 fotones, o incluso 3. En todos los escenarios que contamos, decidimos manualmente autorizar cierto tipo de interacciones para reproducir lo que observamos en la realidad. Al sumar todos estos escenarios, obtenemos la probabilidad deseada. En la teoría de cuerdas, el planteamiento es el mismo, pero en vez de puntos, las partículas son cuerdas. Un punto traza una trayectoria en el tiempo, pero una cuerda traza una superficie. Y para describir la evolución de una cuerda de forma probabilística, tendremos en cuenta todas las geometrías posibles que puede trazar a lo largo del tiempo. Puede seguir una trayectoria en particular, vibrar de una cierta manera, pero también dividirse, lo que equivale a emitir una partícula, o recombinarse, lo que equivale a reabsorber una partícula, formando una geometría con un agujero. Al contar todas las geometrías posibles, incluimos automáticamente las interacciones a la teoría de cuerdas. Ya no es necesario hacerlo manualmente. Claro, deja de ser algo externo, es algo propio de la partícula ahora las interacciones. Además, las interacciones en el modelo estándar son locales. Las interacciones, para que lo tengamos claro, es como se suele referir, la manera correcta de hablar de las fuerzas fundamentales del universo son como las interacciones fundamentales del universo, son interacciones de partículas. Es la manera correcta, porque hablar de fuerza en física es un término un poco... se refiere más a otra cosa. La emisión de un fotón, por ejemplo, es instantánea. Pero en la teoría de cuerdas, las interacciones son ahora continuas. La partícula no se emite instantáneamente, sino progresivamente. Esto evita los valores infinitos y absurdos que se obtienen cuando se intenta Y ya no tenemos problemas con el gravitón. Incluir el gravitón en el modelo estándar. Efectivamente. Así, es la magia de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas no solo predice la existencia del gravitón, sino que también nos permite comprender cómo interactúa con otras partículas y, por tanto, describir la gravedad cuántica. Es que es muy tentadora, tío, y muy completa además, de verdad. Unifica casi toda la física clásica esta cosa. Lástima que tenga tantas carencias. Hasta ahora, la teoría parece muy prometedora. Obviamente, hay un montón de teorías de este estilo en física y en todos los ámbitos científicos. Hay un chingo de teorías que no llegan a ser nada, que simplemente son marcos teóricos que nunca se comprueban y que se quedan ahí como algo entretenido de que debatir, a lo mucho. Pero pocas veces uno tan completo, tío. Y esa es la magia de la teoría de cuerdas, es que es muy, muy completo. Explica por qué hay diferentes tipos de partículas, predice si pueden interactuar e incluye una descripción cuántica de la gravedad. Pero desgraciadamente a estas alturas el modelo tiene 3 problemas. Sí. ¿Alguna alternativa a la teoría de cuerdas para la unificación del todo? Más allá de lo que hemos hablado hasta ahora, intentar meter a la gravedad como un gravitón, pues nada. En el momento que se vea la gravedad como un gravitón, pues eso, pero hasta entonces... Primer problema. Todas las cuerdas se comportan como bosones, al igual que el fotón o el gravitón. En realidad, existe otro tipo de partículas, los fermiones, como siempre puede surgir algún tipo de teoría en cualquier momento. Los electrones o los quarks, pero por el momento nuestro modelo no los predice. El segundo problema consiste en la predicción de una partícula llamada taquión. Su masa parece ser un número imaginario, raíz cuadrada de un número negativo. Se trata de un sinsentido, un problema matemático que debe ser eliminado. Vamos a meter antimateria ya. Por último, el tercer problema. Nuestro espacio-tiempo tiene 4 dimensiones, 3 de espacio y 1 de tiempo. Pero esta teoría solo parece funcionar en un universo de 26 dimensiones. 26. Bueno, con los taquiones. En este ¿Cuál está tomando de las 5 teorías? ¿Está unificándolas? Creo que la está unificando. punto,
la teoría de cuerdas parece estar muy lejos de describir correctamente nuestro universo. Como he dicho, hay 5 vertientes de la teoría de cuerdas, ¿eh? No sé si he dicho al principio si iba a tomar alguna particular. Pero hay 5 vertientes diferentes para la teoría de cuerdas. Para remediar estos problemas, llevaremos la teoría un poco más lejos. Para incluir fermiones. ¿Ya funcionaron la física cuántica y la teoría de cuerdas o aún no? No, la teoría de cuerdas no es algo comprobado y tampoco se va a funcionar con ningún marco de estudio. La física cuántica es más un marco de estudio que una teoría realmente. En nuestro modelo, la idea es añadir espinores a las cuerdas. Este es el ingrediente matemático que La A1, esa es la A1. ya se utiliza para describir los La A1 es una de esas teorías, no me acuerdo de los nombres, pero sé que es una. fermiones en el modelo estándar. Este único aporte, añadir ¿Algún día podemos hablar sobre agujeros negros? Sí, no, ¿por qué no? espinores a las cuerdas, resuelve dos problemas. El modelo predice ahora la existencia de fermiones y ya no predice la existencia del taquión, la supuesta partícula problemática. ¿Y qué era eso que quería funcionar? Lo que quiere funcionar la física actualmente es la mecánica cuántica con la relatividad general para que la gravedad entre en los campos cuánticos. O sea, si eso se lograría, sería una teoría del todo. La otra teoría, lo que dice la teoría de cuerdas, es que la teoría de cuerdas lo unifica de base. No necesita unificación porque no hay separación en la teoría de cuerdas. No hay ninguna separación. Esta teoría más completa se denomina teoría de las supercuerdas. Esa es lo de la supersimetría. De hecho, ahora que se han añadido los espinores, la teoría tiene una simetría fundamental entre fermiones y bosones. En cierto modo, predice que habría tantos bosones como fermiones. Es lo que se denomina supersimetría. Y esto es lo que nos permite ver un equivalente también del neutrón, que sería antimateria. ¿Y el tercer problema? Antes de incluir la supersimetría, las matemáticas exigían un universo de 26 dimensiones. Ahora bien, la teoría de supercuerdas requiere un universo de 10 dimensiones, Aquí entra, sí. 9 de espacio y 1 de tiempo. Este tercer problema no está resuelto. De nuevo, la teoría no parece ajustarse a nuestro universo de tan solo 4 dimensiones. Sin embargo, hasta ahora, el modelo parecía muy prometedor. Que se logre alguna rama de la teoría de cuerdas que esté más acertada. Bueno, la explicación de las branas, si queréis por ahí. Pero a día de hoy se sigue discutiendo, se discute mucho. Y lo que se toma más en cuenta es eso, que vivimos en una brana y que estos pliegues de dimensiones simplemente es algo que no podemos llegar a ver. Es algo que con la tecnología actual no podemos llegar a ver. Pero sigue teniendo muchos problemas la teoría de cuerdas realmente. Se ha dejado muy de lado la discusión. No se ha abandonado ni mucho menos. De hecho, este paper es de... Si no es de enero, es de principio de mes. No sé cómo pone la fecha. Era del 7 del 1 de 2025. No me acuerdo, pero bueno. Eso. No se está debatiendo con mucha intensidad, que digamos. ¿Debemos entonces abandonarlo? Si existiesen, ¿dónde estarían las 6 dimensiones faltantes? Una posibilidad es que nuestro universo sea solo una porción tridimensional de un superuniverso mayor de 9 dimensiones. Los agujeros de la teoría de cuerdas principales, estos que hemos visto aquí. Estos 3. El tener algo con energía negativa, el tener 10 dimensiones superiores que no conocemos. Solo principal. El principal son las dimensiones. Son las dimensiones y que no tenemos una definida para nosotros. Y aunque pudiéramos ver los pliegues de esas dimensiones como algo pequeño, el problema es que la cantidad de pliegues que se puede hacer con eso son 10 elevados a 500. Y el universo te exige que definas uno. Entonces lo que terminas es con un tema de multiversos ya. O sea, empiezas a entrar en el tema de que tienen que haber multiversos y cada uno tiene un pliegue distinto. Y eso es mucho problema, tío. Eso es mucho problema para la física. Otra posibilidad es que las 9 dimensiones que no observamos estén enrolladas sobre sí mismas. Para entenderlo mejor, imaginemos una hormiga moviéndose sobre una pajita. Bueno, el ejemplo, yo he dado el ejemplo con el cable, este lo pone con la pajita. Se pone a la hormiga moviéndose porque es el ejemplo más famoso que hemos hablado antes. Esta tiene 2 dimensiones. La hormiga puede caminar hacia adelante. Tiene 2 para ti, como observador. Hacia atrás y de izquierda a derecha alrededor de ella. Pero si uno se aleja lo suficiente, solo se puede ver una de las 2 dimensiones. La segunda dimensión, que circunda la pajita, es muy pequeña, por lo que no puede verse a esta escala.
En la teoría de cuerdas, podemos imaginar un fenómeno análogo. Nuestro universo tendría 9 dimensiones del espacio, pero 6 de ellas serían dimensiones muy pequeñas enroscadas sobre sí mismas, de modo que no podemos verlas a nuestra escala. Esta es la explicación, esta es la explicación de algunos científicos que quieren avalar por la teoría de cuerdas, pero es que es muy problemático, es muy problemático. Esta hipótesis puede parecer un tanto discutible. ¿Es razonable suponer la existencia de dimensiones que no observamos? Claro, es que No obstante, resulta que la existencia de dimensiones adicionales es una cuestión muy interesante que plantea fenómenos que sí podríamos observar. Y es que desde la existencia, la dimensionalidad, el pliegue, qué rango deberían tener para que interactúe algo con ellos, la cantidad de forma en la que se pueden ordenar estas dimensiones, hay muchas cosas con esas dimensiones que son muy problemáticas. Por ejemplo, podemos imaginar una partícula sin masa que se mueva a la velocidad de la luz, pero parcialmente dentro de una dimensión compacta. Desde nuestro punto de vista, no percibiríamos esta dimensión y, en consecuencia, la partícula nos parecería más lenta. Solo observaríamos una parte de su movimiento total. A nuestra escala, parecería ralentizado, como si tuviera masa. La idea de dimensiones extracompactas propone así un mecanismo bastante simple por el que algunas partículas podrían manifestarse con una masa muy grande. Sin embargo, por el momento, requerirían demasiada energía para crearlas en nuestros aceleradores de partículas y verificar su existencia o no. No tenemos forma alguna de comprobarlo con la tecnología actual. La presencia de estas 6 dimensiones extra en la teoría de cuerdas admite también una gama mucho más amplia de modos vibracionales y, por tanto, indirectamente, una mayor diversidad de partículas posibles. Y el modelo estándar se agrandaría también. Además, existen multitud de formas diferentes de colapsar 6 dimensiones, y cada posibilidad se traduce por un universo diferente. Sí, en cada tipo de universo, las cuerdas pueden... Y esto es lo que se bastardiza, de que la gente dice, no, es que la teoría de cuerdas confirma que hay multiversos. Loco, es un razonamiento hipotético dentro de una teoría no comprobada para explicar un fenómeno súper problemático. Y no, yo tengo un amigo, tío, de verdad, yo tengo los amigos más raros. Es amigo mío, de verdad, es de mis mejores amigos. Pero el desgraciado me dice, es que la teoría de cuerdas confirma los multiversos. Y yo lo tengo que dejar hablar, porque es que si hablo yo me voy a enojar. adoptar diferentes modos de vibración y, por tanto, comportarse como partículas. Un universo con leyes físicas diferentes. No necesariamente con dimensionalidad. No necesariamente, porque de nuevo, esto sería algo tan infinitamente pequeño que no lo estaríamos viendo. Y las cuerdas tendrían que seguir comportándose igual. Sería un universo diferente, pero no tendría leyes. Bueno, por ser algo tan pequeño y hipotético casi, no sabemos cómo afecta. Entonces, tal vez afecta la vibración de las cuerdas y por ende las interacciones de las fuerzas fundamentales y por ende cambia algo del universo. ¿Puede ser? No sabemos cómo influyen estas dimensiones. Bueno, tiene sentido que sí, si es algo que va por con lo que interactúan las cuerdas en sí. Tiene sentido tal vez, pero no sé. No tiene por qué, pero tampoco tiene por qué no. La mecánica cuántica es la herramienta moderna de los gurús. Sí, deberíamos hacer el siguiente directo sobre los cristales cuánticos y sobre la gente que habla de cuántica como que es magia negra. Que es magia negra, pero no de ese tipo. Al elegir con precisión cómo se compactan las 6 dimensiones, podemos afinar nuestra descripción para predecir las mismas. ¿De qué me perdí? Bueno, hemos explicado la teoría de cuerdas, su origen, su función, sus problemas. De hecho, ya estamos terminando el tema casi. Las partículas que ahora vamos con las dimensiones. Observamos en la realidad. Sin embargo, entre la miríada de posibilidades, aún no está claro por qué nuestro universo contiene las partículas del modelo estándar en lugar de otras posibilidades. Esta es otra. Según algunas hipótesis aún especulativas, la geometría del universo podría incluso haber variado con el tiempo, pasando de una forma de compactar las 6 dimensiones a otra, y las leyes de la física podrían entonces haber cambiado durante los primeros instantes del Big Bang. En conclusión,
La teoría de cuerdas sigue siendo especulativa y muy difícil de verificar experimentalmente, Ese es el problema. ya que las cuerdas serían increíblemente diminutas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 18, 21, 24, 27, 30. Sí, esto ha puesto 10 a lo menos 35. Sí, lo dije bien yo. Que te jodan. ¿Cómo era? ¿Cuál era la página? No me acuerdo. La página esa que vimos, no me acuerdo. Curiosamente, que jodan curiosamente. Sí, es 10 a lo menos 35. Bien ahí. Y es solo un enfoque, entre muchos otros, para intentar llegar a la teoría definitiva. Sin embargo, es uno de los modelos más prometedores. Sí, de nuevo, a pesar de todas las fallas, es que la teoría de cuerdas unifica tantas cosas y toma tanto, y además parte de un ejemplo real, como es la vibración de las cuerdas de una guitarra, por ejemplo, toma tanto y unifica tanto. Es que de hecho, con la vibración de la cuerda de la guitarra, con la ecuación esta que dije antes, que se descubrió, se explicaba la radiación y parte de la mecánica cuántica. Es una locura. Es que es una locura lo que hace esto. Cuyos frutos han superado con creces su objetivo inicial. Las cuerdas permiten describir la gravedad a escala cuántica y abren las puertas al estudio de los agujeros negros. Han permitido desarrollar múltiples áreas de las matemáticas y comprender mejor ciertos aspectos del propio modelo estándar. O sea, es una teoría, pero hay que entenderlo que no es una teoría descartada. Es un marco teórico que más o menos se tiene en pausa. Es un marco teórico que está ahí esperando, básicamente. No es una teoría descartada, no es una locura, ni mucho menos. No es que se considere loco alguien que valide la teoría de cuerdas o que esté estudiando en ella. Hay muchos estudios especializados, particularmente en teoría de cuerdas. De hecho, es que si no te enfocas en ellas, no la vas a entender. O sea, muchos físicos que se especializan únicamente en la teoría de cuerdas porque es un tema súper profundo. La teoría de cuerdas propone incluso hipotéticas partículas candidatas, como los axiones, para explicar potencialmente la materia oscura. Dicho esto, aún queda mucho por investigar. En particular, los aspectos de la teoría de cuerdas que mejor se conocen se basan en las hipótesis de la supersimetría, la cual predice la existencia de nuevas partículas que por el momento no se han detectado. Existen compactificaciones que podrían explicar por qué no se observa la supersimetría, pero siguen siendo muy poco comunes y aún incomprendidas. Por último, para ir más lejos, la teoría de supercuerdas existe en realidad en 5 versiones diferentes. Aquí está. Se puede demostrar matemáticamente que estas 5 teorías no son en realidad más que aproximaciones a un único modelo aún más completo. La teoría M. Una teoría que describe un universo de 11 dimensiones. La teoría M. Que este sería ya la unificación total de absolutamente todo el conocimiento que tenemos del universo. Que esto sí que es full especulación. Esto es completamente especulativo. Creo que no hay ni un marco teórico completo. Creo que tengo un video por aquí de la teoría M. Aquí la teoría M. Pero es que es full un marco especulativo esto. Pero sí. Está guapo el video, está muy guapo. Ahora veamos un poco más en profundidad el tema de estas dimensiones. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Y ya sabemos por qué son problemáticas, pero ¿cuál es la necesidad de que sean 10 dimensiones? El que estudia la teoría de cuerdas sabe básicamente de todas las ramas de la ciencia y también del ámbito fuera de esta. Sí, de física. Siendo de física, tiene que saber de todas las ramas de física. Porque es que es una unificación. De nuevo, hablamos de unificación de todo. Vamos a ver este video de Datum Blog de la teoría de cuerda. ¿Por qué 10 dimensiones? ¿Por qué exactamente 10? ¿Qué tiene el 10 de mágico para esta teoría? ¿Listos para estar completamente el cerebro? ¡Finalmente! Lo prometí hace más de un año. Porque la teoría de cuerdas necesita de 10 dimensiones, que son las branas, la conjetura de Maldacena o conocer en persona al auténtico Messi de la física. Hoy voy a cumplir con mi promesa, una serie de vídeos sobre la teoría de cuerdas que nos va a permitir aventurarnos por los vericuetos y comprender las sutilezas de esta teoría, las dimensiones extra, las branas, la holografía y en un ascenso que ni el Tourmalet para alcanzar la gran cima, de las branas conocer también. El trabajo del Messi No sabía que hablar de las branas aquí para profundizar un poco más en las branas. de la física, un argentino en la cumbre del conocimiento, uno de los grandes genios de nuestro tiempo, Juan Martín
Maldacena. Y quién sabe si incluso llegará a conocerlo algún día. Lo intentaremos. Y esto no va a ser nada fácil. Nuestros cerebros sufrirán, incluido el mío. Pero no estamos solos. Contaremos en este gran esfuerzo esta escalada sin precedentes en la historia de este canal con un reputado físico de cuerdas y gran comunicador de la ciencia, mi querido José Edelstein. Físico de cuerdas, lo acabo de decir. O sea, es que son especializaciones, literal. Es una rama súper profunda, no es algo para nada descartado, ¿eh? Quizás conozcas por libros como este o este que te dejo por aquí. Y con quien además, ojo, tengo un gran proyecto entre manos que lanzaremos conjuntamente el día. O sea, cuando vean a alguien de índole científica hablando de teoría de cuerdas, no es que sea un loquito y no es que sea alguien del populacho, o como el tema de la gente que rechaza la superposición cuántica. No va nada por ahí. Nada por ahí, ¿eh? Día D, apúntalo bien, 21 de febrero de 2021. Something very big is coming, my friends. You are going to flip it, I promise you. Ahora sí, arrancamos. La historia de la teoría de cuerdas comienza una vez más de la forma... Porque el físico termoteórico Ben descifró que todo se compone de 10 partes y por eso 10 por Ben 10A. Más inusitada. Esa era. Lo dijo un físico termoteórico. Un viaje en un barco. Allí iba un jovencito estudiante camino de CERN, Gabriele Veneziano. Rondaba el fin de los años 60 e iba allí a comenzar un postdoc. Creo que fue justo el que agarró la ecuación en primer lugar, que notó lo de la relación con las cuerdas de guitarra y todo el tema. ¿Y qué estaba pasando entonces en el mundo de la física? Pues eran años que habían visto ya el esplendor de la física de partículas, la gloria del modelo estándar, pero también la dificultad que tenían los físicos teóricos de dominar matemáticamente la teoría de la fuerza fuerte. Pues fue precisamente intentando resolver un problema relativo a esta fuerza que Veneziano daría con una interesante fórmula matemática, debido al gran matemático Leonhard Euler. Su trabajo, en principio modesto de intenciones, resolver un problema de la fuerza fuerte, lo publicaría en 1968 en la revista Il Nuovo Cimento. Ni idea podría tener este joven de la que estaba a punto de montar. No tardarían otros en tomar el relevo. Entre 1967 y 1970, Yoichiro Nambu, Holger Nielsen y Leonard Susskind profundizan en la comprensión del trabajo de Veneziano. ¿Qué representa esta fórmula? Pues poco a poco, y nunca mejor dicho, estaban tirando del hilo. Iban asomando las propiedades físicas de una cuerda en vibración. Estaban haciendo, amigos y amigas, la teoría de cuerdas. Los inicios no fueron nada fáciles. Los pioneros de esta teoría, sus más fieros defensores, Así igual alguien más tarde recordarían estos años como frustrantes. Y es que sentían tener algo muy grande entre manos, pero nadie parecía hacerse cargo. Y la teoría tampoco ayudaba. Desarrollar la teoría de cuerdas no fue como encontrar un tesoro en un baúl. Para nada, más bien fue como quien descubre algo que sobresale del suelo, que llama la atención y lentamente lo va desenterrando, poco a poco, sin saber bien lo que iban encontrando. Tú vas viendo partes, más ángulos, cada vez más entendiendo el sentido del conjunto, intentando darle coherencia. Y según más y más se descubría de esta teoría, sus virtudes se iban haciendo también más y más evidentes. La teoría era capaz de acomodar no solo la fuerza fuerte, sino el resto de fuerzas. Todas las vibraciones se podían ver como vibraciones de una cuerda fundamental muy pequeña. Era una descripción elegante que unificaba fuerzas y partículas de una tacada por medio de un elemento muy simple, un hilo unidimensional. Y además incluía una partícula sin masa y de spin 2, el gravitón. Fue en un trabajo de Joel Zwerg y John Schwarz quienes además apreciaron que en esta teoría nueva, las ecuaciones de Einstein de la relatividad surgían de forma espontánea, natural, sin exigirlo. Venían incluidas en el paquete. Promoción 2x1. Estaban ante la primera teoría del todo. Sí, la cosa es que es una ecuación que conforme se va haciendo, ella sola termina dándote la constante de las fuerzas fundamentales. Y eso es una locura a nivel físico. Es una locura total que tú no tengas que forzar nada. Imagínate, piensa cuando tú haces fórmulas físicas, por ejemplo, que tú tienes que hacer convenciones, algunas medidas convertirlas a otras, utilizar algunas fórmulas específicas. Piensa si la propia ecuación te diera todas esas medidas y todas esas conversiones sin tú tener que forzar nada. Es una locura, ¿eh? Bueno, contengan su entusiasmo, no se lancen a quitarse la ropa y salir corriendo a la calle cual Arquímedes, porque la teoría prometía, sí, sus virtudes eran contundentes, pero a su vez traía consigo un gran lastre en forma de anomalías, complejidades, grandes retos matemáticos y físicos que amenazaban con dejarla
En nada, una anécdota triste de la historia, caer en el baúl del olvido de las ideas físicas. En primer lugar, la teoría incluía la existencia de taquiones, partículas de masa imaginaria que viajaban a mayor velocidad que la luz. Segundo, aparecían partículas que nunca se encuentran en reposo, Porque no vamos a quitar la ropa, ¿por qué? sin masa. Tercero, solo explicaba la existencia de partículas bosónicas, no fermiónicas. Y cuarto, las dimensiones del espacio. Si la teoría es correcta, viviríamos en un mundo de... O sea, básicamente, no explicaba por qué hay masa en el universo. Era un problema de las primeras teorías de... Cuando inició la teoría de cuerdas. 26 dimensiones. No 3, adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo. 4, si ya contamos el tiempo. No. 26. 26, amigos, amigas. 26. ¿Pero de dónde salían? ¿Dónde estaban? Pues bien, te lo puedes imaginar. No había forma de tragar todo esto. Sin embargo, un trabajo de Pierre Ramón en 1970 y posteriores desarrollos de Michael Green, sucesor de Hawking en Cambridge, y John Schwartz, habrían de poner las cosas en buena dirección. Con su reformulación conseguían eliminar los taquiones completamente, incluir vibraciones fermiónicas, adentrándose en esa teoría que Aquí nace la supersimetría. Ya hemos visto 20 veces esto, pero de nuevo, aquí nace la supersimetría. hoy llamamos supersimetría, que luego daría lugar a supercuerdas. Las supercuerdas. Y finalmente las Que las supercuerdas es lo que he explicado yo aquí, por eso he mencionado las 10 dimensiones y no las 26. dimensiones, reducirlas de las 26 iniciales a tan solo 10. Fue un gran paso que fue seguido por más investigaciones que fueron dando forma a la teoría y dieron lugar a las llamadas primera revolución de la teoría de cuerdas en los 80 y segunda revolución de la teoría de cuerdas en los 90, hasta conformar lo que tenemos hoy, la más firme candidata a teoría de todo, una teoría con miles de publicaciones tras ella, seguida por miles de científicos de todo el mundo. Pero hoy nos vamos a fijar en una de sus peculiaridades, algo que te habrá posiblemente hecho saltar del sofá, algo que no habrá pasado desapercibido. Esas 10 dimensiones. ¿De dónde salen? Es decir, Aquí. que tienen matemáticamente la teoría de cuerdas que fuerza al universo a existir en 26 primero y luego 10 dimensiones. Nos lo va a contar José del Stein, doctor en física, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela, investigador en teoría de cuerdas, miembro del Instituto de Física Galego de Altas Energías y comunicador de la ciencia en libros como este que tengo de aquí, de cuerdas y supercuerdas. José, ¿nos explicas un poquito más en detalle de dónde salen estas 10 dimensiones? Hola, hijo de Santolaya. ¿De dónde sale la predicción más impactante, al menos en un principio, de la teoría de cuerdas? ¿Por qué 10 dimensiones y no 4, 20 o 1000? Hay muchas maneras de argumentarlo, pero para que veáis que se trata de algo muy general, os voy a dar quizás la más robusta. Vamos a ver que hay 4 ingredientes en la teoría: la relatividad, la cuántica, la supersimetría y la simetría conforme, puestos en una coctelera dan un único resultado: D igual a 10. La teoría de cuerdas es por construcción relativista. Está escrita en el lenguaje de la relatividad restringida. Así que por ese lado no tenemos ningún problema. Los problemas empiezan a aparecer cuando queremos meter las leyes de la mecánica cuántica. ¿Qué problemas? Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Una característica del mundo cuántico es que no todos los estados son posibles. Recordemos a los electrones. Si hablamos de agujeros negros, veremos en profundidad la teoría de la relatividad. Sí, es necesario. 100% es necesario para entender la dilatación del tiempo y la relatividad de la gravedad. En un átomo 100% es necesario para entender cómo deforma el espacio. y sus niveles de energía. Es la ecuación de Schrödinger la que selecciona los estados físicos de aquellos que no lo son. En la teoría de cuerdas ocurre algo extraño. Cuando imponemos la condición equivalente a la ecuación de Schrödinger, aparecen estados que tienen características raras. Si recordamos que en la mecánica cuántica Dios sí juega los dados, aparecen estados que tienen probabilidades negativas. Y esto no parece tener ningún En el ardido. sentido. No hay manera de darle sentido a estos estados. Y en la formulación original de la teoría de cuerdas uno puede comprobar que uno se puede sacar de encima a esta clase de estados si y solo si el número de dimensiones es igual a 26. De ahí viene el 26 del que hablaba Javier en un principio. Pero además de ellos también aparecen estados que corresponden a vibraciones de la cuerda que, observadas por nosotros, serían como partículas con una masa imaginaria. Y cuando digo imaginaria me refiero a los números complejos, es decir, masas que elevadas al cuadrado dan números negativos. En la teoría de la relatividad es fácil ver que este tipo de estados corresponden a lo que se llaman taquiones, partículas que en principio van más rápido que la velocidad de la luz. Pero es un poco más grave que eso. Si existieran estos taquiones, la teoría es incompatible con la noción más básica de causalidad, que las causas precedan a los efectos. Si aparecen taquiones, normalmente interpretamos que la teoría es inestable, que no tiene sentido, que no es consistente. ¿Cómo resolverlo? Ahí es donde aparece la supersimetría como una tabla de salvación. La supersimetría es una propuesta de unificación total. La física no cambia si los fermiones y los bosones se intercambian. Los fermiones son las partículas de la materia, los bosones las partículas de interacciones. La supersimetría propone una simetría al intercambiar partículas por interacciones. Pero si pensamos en alguna partícula del electrón,
no existe ninguna interacción cuya partícula correspondiente sea verdaderamente intercambiable por el electrón. Si pensamos en el fotón, no existe ninguna partícula de materia intercambiable por el fotón. Entonces, ¿en qué sentido la supersimetría es una simetría? La supersimetría, no tenemos ninguna evidencia de la supersimetría en los experimentos que hemos realizado hasta ahora. Sin embargo, las cosas cambian cuando empezamos a ver la realidad a escalas más y más pequeñas. Si bien todavía no hemos encontrado ningún indicio firme de la existencia de la supersimetría, lo que podemos ver, lo que la teoría nos dice, es que a medida que vamos hacia escalas más pequeñas, cada vez es más factible que aparezca un tipo de simetría como la supersimetría. Quizás, podríamos decir, lo que nos falta es tener aceleradores más potentes para poder comprobarla. Si agregamos fermiones a la teoría de cuerdas, nos encontramos con que hay una única manera de que los fermiones que agregamos a la teoría de cuerdas con los bosones que ya teníamos nos den lugar a una teoría supersimétrica. Esta única manera tiene una consecuencia interesante. Los taquiones desaparecen. La supersimetría nos garantiza la estabilidad de la teoría y elimina todos aquellos estados que tenían masa imaginaria. Tenemos Uno empieza a arreglar cosas, pero luego arregla lo de los taquiones, pero luego agrega cosas al modelo estándar. Entonces, un mal una por un teoría mal. estable, causal, ya casi estamos. Claro, un mal que es desconocimiento a cambio de haber roto nuestro entendimiento físico. Prefiero el desconocimiento. Pero queda un problema, el más complejo. Todas las teorías fundamentales de la física están basadas en simetrías subyacentes. Esto quiere decir operaciones que podemos realizar y que dejan la física invariante. La física no cambia. Por ejemplo, la relatividad está construida bajo la idea de que dos observadores que se mueven uno respecto del otro a velocidad constante ven la misma física. A esto se lo llama simetría de Lorentz. Bien, en general, si dos personas eligen ejes cartesianos distintos, rotados uno respecto a los otros, o relojes que arranquen en momentos distintos, por supuesto que la física no depende de esta caprichosa elección. Hay otras simetrías, sin embargo, más sutiles. Toda la física de partículas está construida alrededor de la idea de unas simetrías que se llaman simetrías gauge. Estas simetrías son más bien una redundancia en la forma en la que uno escribe la teoría. Uno, en lugar de utilizar el lenguaje más económico para escribirla, por razones que exceden este vídeo, es más conveniente utilizar un lenguaje más frondoso. Y por supuesto que luego... Fíjate que esto ya es denso y lo está simplificando, ¿eh? Lo he dicho antes, o sea, entender esto es bastante denso. La física no puede depender de la forma en la que uno pode ese exceso. Cada observador puede elegir una manera de podar y quedarse con lo realmente esencial diferente y tiene que llegar a las mismas conclusiones. La simetría se refleja en que no importa la manera en que dos observadores poden la redundancia. Por supuesto, si no se les va la mano. Cuando queremos imponer el imperio de la ley de la mecánica cuántica, a veces ocurre algo inesperado. Las simetrías no pueden sostenerse. Y tenemos dos situaciones bien diferenciadas. Es como una entropía universal. La entropía ya es universal. ¿A qué te refieres exactamente? En ocasiones esta imposibilidad de mantener la simetría cuando convertimos el sistema en cuántico es real. Es algo que luego se manifiesta en la naturaleza. Vemos evidencias de que la simetría se perdió y aparece lo que llamamos una anomalía. La anomalía no es otra cosa que la pérdida de las simetrías al pasar al mundo cuántico. Y tenemos en ocasiones en física de partículas evidencias claras de la aparición de este tipo de anomalías que rompen simetrías clásicas. Sin embargo, hay otro tipo de anomalías que son las que nos van a ocupar hoy acá, que son anomalías en las cuales una simetría que está en la base de la consistencia de la teoría se rompe. Esas anomalías son inadmisibles, convierten a la teoría en inconsistente. Por ejemplo, antes mencioné las simetrías gauge de la teoría de partículas. Las simetrías gauge tienen que ser simetrías exactas de la teoría cuántica, porque es eso lo que asegura que la teoría tenga sentido. Y es curioso ver que la estructura de familias de la física de partículas, la tabla de partículas elementales, refleja de manera muy sutil el hecho de que las anomalías... ¿Cuál es tu campo favorito en matemáticas? El mío es geometría y cálculo. Yo no me gustan las matemáticas. Álgebra. Déjenme en paz con las matemáticas. No me gusta... A ver, no que no me gusta. Me gustan las matemáticas realmente. Pero me da mucha pereza. Me da mucha pereza. Incluso cuando hago las interpretaciones las abstracciones más grandes de la matemática al mundo real, con la física y todo eso, que es la parte que me maravilla, me suele dar pereza durísimo. no pueden estar presentes. No te puedo decir que hay un campo matemático que me guste especialmente. Límites tal vez, pero teórico, fuera de eso. Para la simetría de Gauge. Algo se ocurre en la teoría de cuerdas. Imaginemos una situación en la que dos cuerdas cerradas colisionan. Las vemos en el diagrama de izquierda a derecha acercarse, luego fundirse en una sola cuerda para luego volver a emerger como dos cuerdas distintas. En este proceso, para poder describir este proceso, necesitamos poner coordenadas sobre lo que se llama la hoja de mundo, la superficie subtendida por las cuerdas al moverse. En el dibujo ven
una posibilidad, un posible retículo para poder describir esa superficie. Ese retículo representa tanto el ritmo con el que transcurren los relojes como la escala con la cual la escala de las reglas con la cual yo puedo medir la longitud de la cuerda. Y por supuesto que dos personas distintas van a ser dos retículos distintos y en cambio el diagrama que acabamos de ver es único. Así que no puede depender de la elección de retículo que hagan dos personas distintas. ¿Cuántas formas tenemos de hacer ese reticulado? Bueno, infinitas. Sin embargo, en teoría de cuerdas solo son relevantes aquellas transformaciones de retículos que conservan los ángulos entre las líneas horizontales y verticales como ven en la figura. Las transformaciones que me llevan de un retículo de este tipo a otro retículo de este tipo son lo que se llaman transformaciones conformes. O sea, esto se lo llama simetría conforme. Al aplicar las leyes de la mecánica cuántica, la simetría conforme se vuelve anómala. Y esto convierte a la teoría en completamente inconsistente. En la historia de la teoría de cuerdas este cálculo ha sido hecho de muchas maneras y según el orden en el que lo hagamos podemos emerger este problema en otros sitios. Por ejemplo, están viendo una fórmula del trabajo original de Yoichi Iwasaki y Keiji Kikawa, en el cual lo que ven ahí escrito es parte de la simetría Lorentz. Digamos, el lado derecho de esa ecuación debería ser igual a 0 para que la teoría tenga simetría Lorentz. Si no es 0, quiere decir que directamente la relatividad restringida se está viniendo al suelo. Y es cuestión de observar un rato del lado derecho. Las letras que ven, hay un montón de contenido al lado derecho que corresponde a las oscilaciones de la cuerda y no voy a entrar en detalle. Pero lo que ven claramente es que si D es igual a 10 y además A0 es igual a un medio, pero no voy a entrar en eso ahora, el lado derecho es igual a 0. Así que de ahí emerge claramente. Lo que decía antes, si quieres entender las dimensiones, agárrate un documento de 50 páginas y a leer cálculos. ¿Quieres entender dónde vienen las dimensiones? O aceptas que esta gente hizo bien su trabajo, o te buscas un documento de 50 páginas y te pones a leer cálculos. Y además A0 es Yo acepto que esta gente hizo bien su trabajo y me quedo tan tranquilo. Tan tranquilo, además. igual a un medio, pero no voy a entrar en eso ahora. El lado derecho es igual a 0. Así que de ahí emerge claramente que 10 dimensiones espaciotemporales son necesarias para que no tengan en general anomalías. Y te creo. Ya está. Así funciona la ciencia con la gente común como nosotros. Y te creo, ya. Hay muchas otras maneras de verlo y la historia de la teoría de cuerdas es larga. Estos resultados que les estoy contando yo van desde el año 1972 hasta el año 1984 y fueron obtenidos de muchas maneras distintas, reforzando la sensación de que el resultado era correcto. Lo cierto es que si metemos en la coctelera relatividad, mecánica cuántica, supersimetría y simetría conforme, el resultado que emerge inexorable es D igual a 10. Sí. Si no, hay estados con probabilidades negativas, estados con masas imaginarias, violación de causalidad y toda otra clase de problemas que son similares, aunque menores que estos que acabo de Vamos, que si no quieres que el universo se vaya a la mierda, son 10 dimensiones y te callas. Ya está. mencionar. Las dimensiones que observamos dependen de la escala a la que observemos el mundo. De modo que, hijo de Santolaya, la última palabra no está dicha. Muchas gracias, José. Pueden seguir su trabajo en Twitter y también en sus libros. Y atentos al proyecto que lanzamos conjuntamente en tan solo unas semanas, el 21 de febrero. Es verdaderamente flipating in colors. Entonces, estamos ante un hecho inusual, una teoría que predice algo inverosímil. ¿Cómo podemos tomar en serio una aberración matemática de tal calibre? Pues porque hay formas en las que estas dimensiones podrían estar ahí y a la vez escapar a nuestra percepción. Una posibilidad es que sean muy pequeñas y estén enrolladas sobre sí mismas, decimos compactificadas. En ese caso sería imposible detectar o sentir su presencia, algo que sí se podría verificar en los experimentos de colisión de altas energías, como en el CERN, observando microagujeros negros inestables que aparecerían de existir estas dimensiones extra, o quizás también observando la desaparición de energía de forma misteriosa, sin explicación. Quizás sería porque está viajando esa energía a otra dimensión. Otra posibilidad también a considerar es que estas dimensiones sean muy grandes, pero nosotros estemos atrapados, confinados en un espacio de dimensión menor, el universo que nos ocupa. Algo que ocurre en una extensión lógica del concepto de cuerdas, las branas, que explicaremos también en un vídeo de esta serie. En fin, la presencia de estas dimensiones extra no solo no es un... Las branas son... Es como se define a la compactación de esas dimensiones, para que se quede con la idea. Porque tampoco vamos a ahondar mucho en eso. Insisto, cuando quieres ahondar mucho en la teoría de cuerdas, empieza a ponerse denso. Esto ha sido ligero, ¿eh? Esto ha sido ligero, pero empieza a ponerse muy denso. Por eso digo que es un tema muy profundo. Esta es la superficie. Lo que hemos tocado hoy en total ha sido todo la superficie. Y creo que con eso tenemos realmente.